¿Preparados para disfrutar o continuar disfrutando lo que el Señor tiene para darnos esta tarde? Hay que estar con un corazón dispuesto. Si no abrimos nuestro corazón, es difícil de que pueda entrar el toque del Señor dentro de nosotros. ¿Sabes que el recibir las cosas de parte del Señor depende en gran parte de vuestra decisión de recibirlo? Dice que la salvación, la palabra de Dios dice que la salvación no se obtiene por un esfuerzo, sino que es un regalo. Pero si yo les doy un regalo a alguno de vosotros, tenéis que hacer algo. ¿Sí? Si yo le entrego estas gafas a mi esposa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recibirla. Si no la recibe, yo me quedo ahí con la mano esperando y no pasa nada. Pero Dios nos da el regalo precioso, primero de la salvación. Nos extiende su mano preciosa. Y ahí estamos nosotros con la decisión o no de tomarlo. Y yo deseo en esta tarde de que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este lugar, podamos recibir lo que el Señor nos quiere dar. A lo mejor quiere darte una paliza. Pues recíbela. A lo mejor quiere darte un regalo precioso de bendición. Recíbelo. Claro, hay que recibir lo bueno y lo malo como en la vida. Porque cuando necesitamos una regañina, bien nos hace falta. Claro, no nos gusta, pero forma parte de todo este proceso. Muy bien, yo esta tarde quiero compartir con vosotros algo que me inquieta en el corazón, algo que está dando vueltas allí en mi pensamiento y estuve viendo cómo plantearlo y le pedí al Señor de que me diera dirección de cómo exponerlo, de cómo tratarlo a la iglesia, porque quiero ser lo suficientemente contundente con la expresión de lo que quiero transmitir, siempre valorado, siempre basado en los principios que la palabra de Dios tiene. Y esta tarde quiero hablar acerca de la voluntad de Dios. Y cuando menciono este término, la voluntad de Dios, se nos viene seguramente de manera inmediata a nuestra mente, a nuestro pensamiento, es el hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Esa es una pregunta que me han hecho infinidad de veces. Sí, yo he aceptado al Señor en mi vida, lo he recibido en mi corazón, pero ¿cómo conozco, cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues bueno, si piensas que la palabra que voy a poner en esta tarde va por ese lado, te diré que no. Lo que quiero hablar esta tarde es conocer la voluntad de Dios. No para mi vida específicamente, sino conocer cuál es la voluntad de Dios. Y les invito a que me acompañen en el Evangelio de Lucas, el Evangelio que ha escrito Lucas en el capítulo 12. Tengo aquí anotados varios versículos del 36 en adelante, pero quiero redimir el tiempo, quiero aprovecharlo bien al tiempo, así que voy a leer solamente algunos de los últimos versículos que he apuntado. Lucas capítulo 12, en concreto el 46, 47 y 48. Los tres versículos, 46, 47 y 48 del capítulo 12 del Evangelio escrito por Lucas. Los evangelios son la expresión, se nos da a conocer la vida de Jesucristo, el mover del tiempo de Jesucristo, y en un determinado momento, en los diálogos que el Señor Jesús tenía con sus discípulos y donde le estaba instruyendo a sus discípulos, y ellos tenían miles de preguntas, como seguramente muchas veces nosotros también tenemos preguntas acerca de la vida. Él estaba hablando de la importancia de estar preparados para los tiempos finales. Y la pregunta que yo hago, ¿estamos preparados para vivir los tiempos finales? Y seguramente la respuesta de vuestro corazón será de inmediato. Claro que sí, que estamos preparados porque conocemos al Señor. Pero ¿de verdad estamos preparados? Porque cuando venga el Señor, y ya lo estamos viviendo en carne propia en este tiempo, viene aparejado tiempos muy difíciles. Y por eso pregunto, ¿estás preparado? Porque el estar preparado significa tener un verdadero compromiso con la voluntad perfecta de nuestro amado Padre.
Por eso es importantísimo de que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Padre. Así que leemos estos versículos. Lucas 12, 46 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y el versículo 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y escucha lo que dice el 48. Mas el que sin conocerla hizo muchas cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y vuelvo a mencionar el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, y aquí está haciendo una alegoría de un amo y un siervo, de un patrón y su criado, de un empleador y un empleado. En aquella época había esclavitud, así que aquel siervo que conociendo qué es lo que quiere su amo y no lo hace, paliza recibirá. Yo tengo un Señor. Yo tengo un Señor. Yo tengo un Señor, el Padre amado, el Padre celestial. ¿Lo tienes tú? O sea que todos, en cierta manera, entre comillas, somos esclavos de nuestro Padre celestial. Hemos roto las cadenas de esclavitud que nos ataban al pecado. Hemos sido hechos libres para estar bajo el cuidado, la protección, la supervisión de nuestro amado Padre celestial. Ahora, bajo este principio es tremendamente importante que nosotros conozcamos qué es lo que papá quiere. Porque aquí estos versículos hablan de azotes. Y si no hacemos lo que papá quiere, lo que papá celestial quiere, azote. Ay, no. Hoy el pastor se ha venido duro. Hoy nos va a dar. No, hermanos, necesitamos estar preparados. Si lees los versículos del 36 en adelante, habla acerca de estar vigilando, a estar atentos. Dice que inclusive cuando el Señor venga, lo hará de una manera que será instantánea, será de repente. Dice, y hace la alegoría también de que si un padre de familia sabe a qué hora va a venir el ladrón, se sienta a la puerta con la pistola en mano y dice, aquí me vas a encontrar a mí. Claro, si sabes a qué hora te van a robar, menudo desprevenido vas a estar preparado, ¿verdad? Pero no sabemos ni la hora, ni el día, ni el momento. Lo que sí nos dice es que estemos preparados, porque esa hora vendrá. Por eso era la pregunta, ¿estamos preparados? Así que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, les dije al principio que no se trata de conocer específicamente, y sí, también de conocer la voluntad de Dios específica para mi vida. Pero eso es algo, es un trato personal de Dios y tú y Dios, Dios y tú. Es una relación íntima, personal, con papá, ahí en oración, decir, mira, tengo que tomar una decisión, me han ofrecido esto y no sé qué hacer. Señor, estoy delante de ti. Pues eso es una cuestión que a cada uno nos corresponde en nuestros grados de responsabilidad. Como hijos de Dios, discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, conforme a la voluntad de Dios. Eso es una cuestión personal. Hoy voy a hablar acerca de la voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos considerar tres aspectos diferentes que se nos menciona en la Biblia acerca de la voluntad de Dios. Hay tres aspectos diferentes, tres enfoques diferentes que la Biblia da acerca de la voluntad de Dios. En primer aspecto es la voluntad decretal o la voluntad soberana y oculta de Dios. Ese es el primer aspecto, el primer enfoque acerca de la voluntad de Dios. ¿La habéis prestado atención?
voluntad decretal, voluntad soberana o la voluntad oculta de Dios. Esta es una voluntad definitiva de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios viene del reconocimiento de la sabiduría de Dios sobre todas las cosas. Y todos los aspectos de la naturaleza están asignados por esa voluntad soberana de Dios que excede nuestra capacidad de entendimiento. Esa es una voluntad que para nosotros es desconocida hasta que acontece. Una vez que acontece, miramos para atrás y decimos, ¡ay! Es que eso era la voluntad de Dios. O sea, es una voluntad soberana. Por ejemplo, hay versículos como Efesios 1:11 dice, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Lo habéis leído alguna vez? Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. O sea, Dios tiene un designio soberano sobre la creación, sobre nuestras vidas, sobre lo que ocurre y lo que acontece sobre la humanidad, sobre la creación en general. A eso es lo que se llama la voluntad decretal o la voluntad soberana de Dios. Es una voluntad desconocida para nosotros hasta que esa voluntad ocurre. Dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios, dentro de su soberanía, conoce todo lo que va a acontecer. No es, porque claro, diciéndolo así podríamos decir, entonces nosotros ¿qué somos? Títeres sin cabeza en la mano de Dios. Si Él tiene una voluntad escondida, ¿qué pinto yo en este cuadro? ¿Qué papel juego yo? ¿Qué es lo que ocurre en la humanidad? Dios a nosotros nos ha dado la libre elección. Sin embargo, dentro de la creación, como decía recién, hay una voluntad soberana de Dios que establece principios que son inalterables. Para no enrollarme demasiado y para no marearlos en esta tarde, porque quiero ir a unos versículos al final que creo que pueden ser importantes para nuestras vidas, quiero hablar de la segunda forma o la segunda manifestación de la voluntad de Dios. Les dije recién que la voluntad soberana de Dios es a menudo oculta para nosotros hasta que suceda. Sin embargo, la segunda es la voluntad perceptiva o revelada de Dios. Y como su nombre mismo lo indica, es la voluntad de Dios revelada a la humanidad. Esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra y también en nuestra conciencia. Y es la que en realidad a nosotros más nos incumbe, más nos interesa. Porque esa verdad revelada de Dios hace y marca los principios sobre los cuales nosotros debemos vivir y donde los debemos movernos. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada al hombre. Uy. Iglesia, ¿estáis ahí? La palabra de Dios, la Biblia, es la expresión de la voluntad de Dios a nosotros para conocer lo que Él quiere. Sigue siendo ahí medio debilucho la cosa. ¿Es la palabra de Dios la expresión de la voluntad de Dios? Amén. Es la única norma de fe y conducta para el cristiano. La palabra más segura que tenemos es la Biblia. Amén. Y ella nos muestra cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabéis cuál es el problema que yo encuentro, sobre todo en este tiempo? El problema que yo encuentro es de que la leemos muy poco. Y seguramente dirán, no, yo leo todos los días la Biblia. Gloria a Dios. Es bueno de leerlo todos los días. Pero muchas veces nuestra lectura está condicionada por algún sistema de lectura programada, que no está mal. Nuestro diario, nuestro pan diario. Entonces yo leo y hoy me dice Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. He leído la palabra de Dios. He cumplido. Me ha tocado y inclusive a veces nos presentamos y decimos, ay, ese versículo sinceramente me ha tocado. Y yo creo que realmente Dios usa su soberanía, su grandiosidad, su misericordia para que a través de una lectura
de un versículo, de un pasaje o de unos textos puedan ser la experiencia reveladora de su palabra. Sin embargo, si le pregunto aquí a los estudiantes, a los jóvenes, tenéis libros de texto, ¿verdad? La profe les dice, miren, les voy a dar unos papelitos y hoy se leen la primera frase del capítulo 5 que está en la página 74. ¿Les dice eso? Seguro que no. Les dice, léanse los capítulos 5, 6 y 7 que el viernes tienen examen. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Leerse los capítulos 5, 6 y 7 porque el viernes tienen examen. ¿Qué es lo que van a hacer los chavales? Irse a jugar al fútbol. Y entonces no van a aprobar el examen. No, lo que les toca es ponerse a leer los capítulos que corresponden para aprender. ¿Sí o no? Los veo ahí muy serios. Están preocupados por los estudios, ¿no? ¿Épocas de examen? ¿Sí? Precisamente, ¿no? Estoy metiendo el dedo en la llaga. Pero estoy usando ese claro ejemplo porque ellos o es eso o reprobar, sacar un suspenso, tener que repetir curso, y estoy seguro que no tienen ganas de repetir curso, sino que tienen ganas de terminar la carrera, de ser arquitectos, ingenieros, doctores, abogados, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que comerse los libros de estudio. Hermanos, ¿queremos ser obreros aprobados? Lo que tenemos que comer es palabra. Yo escucho a fulanito o menganito porque esa palabra a mí toca en mi corazón. Está muy bien, pero eso no reemplaza la palabra revelada de Dios. Ninguna cosa puede sustituir la palabra de Dios. Hay unas Biblias, hoy en día es más fácil porque todos usamos, o muchos usamos las Biblias en el móvil o en una tablet o en el ordenador, pero hay una Biblia en papel que es muy buena para tenerla y se llama la Biblia de estudio inductivo. ¿Alguien sabe lo que es una Biblia de estudio inductivo? ¿Sí? Algunos pocos saben. La Biblia de estudio inductivo, lo único que tienen son los capítulos y los versículos. No tienen títulos, no tienen referencia, no tienen espacios. A ver, si tú coges tu Biblia de papel, verás que delante de unos cuantos versículos dice la mujer samaritana. Entonces, cuando tú lees ese título, sabes que lo que vas a leer es acerca de la mujer samaritana. Luego otro, el hijo pródigo. ¿Sabes? Esto no tiene nada. Así que tú empiezas a leer y lo lees como se escribió. Uno atrás de otro, todos los versículos. Y decir, ¿y cómo engancha una cosa con la otra? Si lees eso, es una maravilla. Es decir, cómo a pasajes que a lo mejor los has leído 500 veces, de un momento para otro, toman otro matiz porque están enganchados con lo anterior, que lo habíamos desconectado, porque parecía que no formaba parte de lo que íbamos a leer, y sin embargo formaba un todo. Por eso algunos dicen, y está bien dicho, un texto fuera del contexto es un pretexto para hacer lo que se me da la gana. Y muchos predicadores sacan versículos de su contexto para enseñar, inclusive hasta inducir a practicar doctrinas que son contrarias a los principios bíblicos. Las sectas, muchas de las sectas están basadas en la palabra de Dios, pero usadas de manera mala, cambiando el sentido de los principios bíblicos. Así que lo que nos toca a nosotros es coger Biblia y leerla sin condicionamientos. Empezar a leer Juan 1:1. El verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y sigue, no te pares. Y tómalo como una enseñanza. La palabra te revelará cosas extraordinarias. Sin la inducción de pensamientos, de ideas, de filosofías, de ideas que podemos tener hasta los que predicamos la palabra de Dios. Porque yo puedo transmitirle ideas o pensamientos que a lo mejor están alterando. Si yo les puedo explicar algunos principios bíblicos, yo si quisiera podría decirle algunas cosas que saldrían de este lugar, decir qué es lo que nos quiso decir el pastor. Y tengo que ser prudente en cómo expreso lo que yo puedo pensar o creer de la Biblia. Porque la Biblia no es de pensamiento individual. La Biblia es la voluntad de Dios.
revelada. Tomémosla como esa sabia palabra de Dios mostrándose. Así que diferente de la palabra, de la voluntad, como les dije al principio, de la voluntad soberana de Dios, la voluntad revelada de Dios, esa palabra es bendita para nuestras Biblias. Y la última, dije que había 3, es la voluntad permisiva de Dios. Y esto lo voy a pasar así muy por arriba, pero la voluntad permisiva de Dios es que Dios sabe las cosas que están mal, sin embargo, Él hace ojos ciegos a ello y lo tolera. Por ejemplo, Él sabe que el matar es pecado, sin embargo, la muerte existe en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que tendría que hacer Dios con el asesino? Cortarle la cabeza, porque el pecado es muerte. Sin embargo, la permisividad de la voluntad de Dios hace que esas personas sean consecuentes de su pecado, pero Dios no los asesina, por así decirlo de una manera sencilla, de manera fulminante y rápida. Si no, fijaros en el caso de el que mató a Jesús, el que vendió a Jesús, Judas. Se me fue el nombre de Judas. Judas, ¿qué hizo? Hizo la voluntad soberana de Dios, porque estaba en los planes soberanos no revelados de Dios que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. No era algo que Él lo hizo por su propia voluntad, sino Él estaba cumpliendo un plan. Ahora, esa voluntad soberana de Dios ¿condenó a Judas? ¿O Judas tenía oportunidad de arrepentimiento? Ahí entra la voluntad permisiva de Dios de formar parte del plan desconocido de Dios, de que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Sin embargo, Judas tenía la oportunidad de arrepentirse de su pecado. No lo hizo, finalmente se ahorcó y hoy estará allí en el infierno. ¿Lo entendéis? Muy bien, vamos a ver algo acerca de la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. Dice la Biblia en Primera de Pedro que debemos ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Queremos aceptar el reto de hacer su voluntad y de ser santo como Él es santo? Pues, miren, si me acompañan vamos a leer Romanos, capítulo 12. Romanos 12, los primeros 2 versículos. Con lo cual, al mencionar Romanos capítulo 12, voy a decir una obviedad, pero la voy a decir. Quiere decir que hay 11 capítulos antes. Y dentro de esos 11 capítulos hay principios de la voluntad de Dios revelada para el hombre. Y son los cuales debemos conocer. 11 capítulos. Pero en el 12 dice, versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo, y esto lo dicen todas las versiones igual, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿la qué? La renovación de nuestra mente. Seamos abiertos, permitamos que el Espíritu Santo se revele a nuestras vidas y renovemos nuestra postura, porque cuando nos anclamos en un pensamiento, fracasamos. Renovados en nuestra mente, así podrán comprobar. ¿Qué es lo que podemos comprobar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena,
agradable y perfecta. Ya estáis viendo de que no se trata de qué es lo que tengo que hacer mañana. Tengo que comprar pan o tengo que comprar mantequilla. Tengo que ir al trabajar o me tengo que quedar durmiendo. Señor, dame dirección. No se trata de una dirección personal. Eso se los dejo porque eso es nuestro pan diario de cada día. Conocer la voluntad de Dios. Pero cuando conocemos la voluntad revelada de Dios, eso es pan comido. No nos va a generar ningún conflicto. Hay personas que se destornillan la cabeza tratando de interpretar la voluntad soberana de Dios y de comprenderla. Tontos son, porque el tratar de descifrar la voluntad soberana de Dios es algo que está escondido al hombre. Y no nos está permitido a nosotros hacerla nuestra, sino está en el plan soberano de Dios que excede a toda nuestra capacidad. Lo que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, es de conocer cuál es la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. Y quiero centrarme en este versículo, en el número 1. Vamos a poner el versículo número 1, la segunda parte. Que ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio, vivo, santo y agradable. Y este es un versículo demasiado conocido y lo sabemos de memoria. Dios quiere que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Yo mismo oro muchas veces, Señor, estoy ofreciendo mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Lo he dicho muchísimas veces en oración. Y quizás lo conocéis y lo habéis repetido y lo habéis experimentado. Pero ¿qué quiere decir de verdad este versículo? Este está haciendo referencia a algo que ocurría en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel iba primero al tabernáculo y luego al templo a ofrecer un animal en sacrificio por sus pecados, pero no solamente había un sacrificio de pecados, sino había un sacrificio de expiación, que era un sacrificio de entrega total y completa a Dios. El sacrificio del pecado se hacía en la parte externa, sin embargo, el sacrificio de expiación se hacía frente al lugar santísimo. Era ante la presencia de Dios y venía la persona con su animalejo y el sumo sacerdote o el sacerdote cogía ese animal, lo sacrificaba y esa sangre era ofrecida en un sacrificio muerto, pero agradable al Señor, porque era una entrega de la persona a Dios. Entonces, trasladando al nuevo pacto, donde ya no hay sacrificio, lo que transmite es la idea de que ese mismo sacrificio que se hacía en el antiguo pacto, lo tenemos que hacer en el nuevo pacto, entregando nuestras vidas, pues ya no nos vamos a cortar la cabeza, ni vamos a derramar la sangre, gracias a Dios. Es que esto es maravilloso. No tenemos que estar buscando ahí, ¿dónde está el animalito este sin mancha para traer? Porque vengo a hacer la ofrenda por entrega. Ahora venimos nosotros y venimos tan contentos allí. Señor, estoy a la casa de Dios, vengo a ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable. Después salimos y vamos y decimos, ¿has visto el hermano? Qué mal que está. Pues me da una rabia. Y empezamos a criticar. Y empezamos a hacer cosas que a Dios le desagradan. ¿Y dónde quedó nuestro sacrificio vivo? En la iglesia, porque para eso es el sacrificio en la iglesia. No, señores, es un sacrificio diario de entrega. Es un sacrificio vivo, santo y agradable de manera continua. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Quiero analizar un poquito estas tres palabras. Uy, me han quitado el versículo de aquí. La primera cosa, vivo. ¿Qué te dice la palabra vivo? Que no está muerto, ¿no? Que no está muerto, que tiene vida. Ahí hay un niño. Y cuando los niños son muy inquietos decimos, qué vida que tiene este niño, ¿no? Tiene una... Es vivaracho, ¿eh? Ahí hay otro niño de atrás. ¿Es vivo? Sí, ahí es una máquina, ¿no? Ahí están dándole, dale que te pego. Decimos
que tienen vida cuando hay movimientos, cuando hay acción. Todo lo contrario, si lo vemos ahí tiradito, es, está pachucho, está medio muerto. Pero aquí dice que el sacrificio es vivo. A mí me habla esto de acción, ¿o no? A mí me habla de una palabra donde necesita ponernos en movimiento. O sea, no es una cuestión teórica. Señor, aquí me ofrezco en sacrificio vivo. Y el Señor está esperando. Venga, mueve, camina. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿O no? Miren, Santiago dice lo siguiente en capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué me habla esto? Hermanos, la perfecta voluntad de Dios es puesta en acción. Sacrificio vivo es acción. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Haga oración. Visítelo. Tenemos a nuestro hermano Pedro ahí en el hospital. Muchos de vosotros lo habéis visitado. Días pasados estaba Paco también allí en el hospital. Muchos lo hemos visitado allí en el hospital. Otros, forma parte de nuestra acción. ¿O no? ¿Sí? Hay que tomar alguna actividad práctica en la iglesia. Coger los alimentos y llevarlos atrás. Barrer la iglesia. Forma parte de nuestro servicio y de nuestra obra. Alguien ha puesto el pan y el vino para la Santa Cena. Forma parte de nuestro sacrificio vivo. Alguien pone las canciones allá atrás. Alguien pone el sonido. Alguien hace cada una de las cosas. Si en ese alguien no estás tú, piensa si tu sacrificio es vivo. Y también habla de santo. Santidad es la parte que más analizamos cuando hablamos de voluntad. No pecar, hacer las cosas conforme a los principios. Y ahí es donde nos centramos, pero la voluntad de Dios es mucho más amplia. La voluntad de Dios no solamente es no pecar, sino es hacer conforme al corazón de Dios. Me estoy enrollando y voy a terminar aquí. Lucas, lo primero que leí, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se prepara ni hace conforme a su voluntad, recibirá azote. Yo quiero presentarme delante del trono de gloria al Señor cuando venga a buscarme y que el Señor diga, ay Raulito, la has pasado canuta, pero bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Ven, sobre mucho te pondré. ¿No lo quieres? Yo quiero, yo anhelo. Para eso necesito ejercitar la voluntad de Dios en mi vida. Voy a terminar con un salmo. Gloria a Dios. Dice el Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Te invito allí donde estás, si puedes ponerte de en pie y vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias. Gracias por revelarnos esa palabra bendita. Gracias por revelarnos tu voluntad. No tenemos que ser eruditos bíblicos ni investigadores teológicos. No tenemos que ir de curso en curso ni haciendo enseñanzas extrañas. Simplemente tenemos que buscar tu palabra y esa enseñará cuál es tu voluntad para mi vida. Y nos ayudará a caminar en las pisadas tuyas. Señor, te ruego en este momento, en este instante, que como iglesia, cada uno de nosotros seamos instruidos en cuál es tu perfecta voluntad. ¿Cuáles las instrucciones que están dadas para nuestras vidas? ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales nosotros estamos errando y sobre los que tenemos que trabajar, fortalecernos, edificarnos? Oh Dios, gracias. Gracias porque tú revelas a través de tu palabra esa voluntad. No queremos ser siervos inútiles, sino queremos ser siervos buenos y fieles. Queremos aquel día que nos encontremos contigo, experimentar el gozo de entrar a la presencia de nuestro Dios, sabiendo que lo que estaba en nuestras manos lo hemos hecho todo conforme a lo que tú habías planeado, tú lo habías proyectado. Que no, nuestro pie no resbale, sino por el contrario, nos mantengamos firmes en el hacer la perfecta voluntad tuya. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Podéis tomar vuestros asientos.